Lo primero entonces vamos a necesitar para la configuración obviamente el dron, vamos a necesitar una batería, vamos a necesitar el radio y un cable USB para conectar el dron al computador. También es muy importante que el dron no tenga las hélices puestas. Eso es muy importante porque vamos a estar conectando, desconectando la batería y configurando las ESC, pues los speed control. Y si cualquier cosa llega a salir mal, pues si tenemos las hélices puestas va a pasar un accidente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, entonces te va a mostrar el software que necesitamos. Vamos a necesitar dos software distintos. El primero es el Betaflight, el configurador de Betaflight, que es una aplicación de Google Chrome, así como el CleanFlight. Yo aquí tengo los dos, el CleanFlight y el Betaflight. Entonces te lo puedes bajar normal como si fuera una aplicación del Google Chrome, y este es el que ya vamos a utilizar. Como te estuve mencionando, antes utilizaba uno el CleanFlight para instalar el Betaflight. Ya el Betaflight tiene su propio configurador, entonces no es necesario. Y el otro software que vamos a necesitar es el VLHeli Suite, que simplemente pues lo puedes buscar en Google y te lo descargas. Se llama VLHeli Suite, y con ese es que configuramos los ESC o los Speed Control. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer entonces es usar el Betaflight para flashear el firmware en la tarjeta controladora. Entonces lo que tenemos que hacer es puentear. Bueno, primero entramos acá al Betaflight, vamos aquí a firmware flasher. Tenemos que escoger la tarjeta que necesitamos, es la SP Racing F3, en este caso es la tuya, y vamos a utilizar la última versión del Betaflight estable, que es la 3.0.1. luego vamos a seleccionar, tenés que tener en cuenta que esté seleccionado estas tres opciones: no reboot sequence, full chip erase y manual baud rate, y en manual baud rate que esté en 256.000. Listo. Entonces luego ya le vamos a decir que cargue el firmware online. Ya entonces él nos carga el firmware de la SP Racing F3. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a conectar el dron, pero lo tenemos que conectar mientras estamos puenteando los dos pincitos de boot. Lo conectamos y le damos flash firmware. Ya él nos empieza a flashear. Apenas nos dice que fue exitosa la programación, ya podemos entonces quitar el puente del boot, desconectamos nuevamente, volvemos a conectar. Entonces ya aquí vemos que está en el COM5, le damos conectar y ya él nos conecta. Verificamos que el muñequito mueva de la misma manera como estamos moviendo el dron, y lo primero que tenemos que hacer es poner el dron en una parte que esté nivelada, que esté completamente plano, y vamos a calibrar acelerómetros. No lo podemos mover ni tocar mientras está haciendo la calibración. Ya aquí nos dice que la calibración terminó, entonces ya aquí podemos seguir. Otra cosa que voy a hacer es que voy a activar el modo experto para que me active todas las opciones aquí en el configurador. Listo. Una vez ya entonces calibramos acelerómetros, lo próximo que tenemos que hacer, lo voy a poner nuevamente sobre la mesa, lo próximo que tenemos que hacer es activar el puerto en el que vamos a tener conectado el receptor, que el receptor está conectado por medio de serial. Entonces en este caso el receptorcito, tenemos que fijarnos en la tarjeta en qué puerta lo conectamos. Esta tarjeta tiene tres puertos: el UART 1, que es el que utiliza para conectarse por USB al computador, el UART 2 y el UART 3, que los tenemos disponibles para lo que queramos. En este caso el receptor está conectado en el UART 3, entonces le vamos a dar serial RX, que es lo que me va a decir que tengo conectado en el puerto 3 un receptor serial, y siempre hay que salvar después de hacer un cambio. Entonces una vez que ya tenemos configurado el puerto 3 como receptor serial, nos vamos ya a configuración. En configuración vamos a tener, lo primero que vamos a tener es que vamos a tener que configurar en qué dron es el de nosotros. Es un Quad NX, entonces lo dejamos como está.
Luego venimos aquí a al ESI, motores y ESI, pues configuraciones de motores y ESI. Lo primero es qué protocolo se va a comunicar nuestro dron con los ESI. En este caso las ESI que te puse son muy buenas, son de lo último en el mercado, entonces ellas soportan el protocolo multishot, entonces vamos a seleccionar ese. Pero si son unas ESI baraticas, tenés que dejarlas por PWM, porque no soportan normalmente ni multishot, ni one shot, ni menos one shot 42. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a poner por multishot. Esto lo vamos a dejar como está. Y aquí en el minimum throttle, como son ESIs de Bielgeli de muy buena calidad, normalmente estamos por los lados de 1025, 1030. Vamos a bajar esto a 1030, el minimum throttle. Lo otro dejamos maximum throttle 2000, el minimum command lo dejamos en 1000, todo lo dejamos como está. Y este minimum throttle lo bajamos a 1030, pero ahorita te explico cómo le vamos a hacer. Le vamos a poner este número un poquito más preciso. Luego aquí configuramos la alineación de la tarjeta. La tarjeta está alineada como es por defecto, entonces lo dejamos así. Aquí también tenemos el modo de receptor, es serial, y como es un Fly Sky, es por protocolo de iBus. Aquí en Battery Voltage pues no tenés un OSD que te esté verificando el voltaje de la batería, entonces esto por ahora no es necesario configurarlo. Pero ¿cómo se haría? Medís por un multímetro una batería que esté seguro del voltaje que tiene, la conectas en el dron y él aquí te va a empezar a mostrar el voltaje. Entonces si este voltaje no es el correcto, que vos sabes que la batería tiene porque ya la mediste, entonces empiezas a cambiar este numerito aquí y le das a salvar hasta que esto es una especie de variable, una especie de factor de conversión. Entonces lo cambias hasta que el voltaje que te aparece aquí sea el que tiene específicamente la batería que le pusiste. Así se configura. Bueno, ahí desconecté la batería nuevamente. Aquí no tenemos sensor de corriente, no tenemos RCSI conectado. La tarjetica, esto es para modificar la velocidad de lectura de la tarjeta del procesador. Te aconsejo que lo dejes así porque la tarjetica que tú tienes, esta es la velocidad que más o menos soporta, a menos de que si le desactivas los acelerómetros, de pronto le puedes subir un poquitico más. Si le desactivas los acelerómetros ya no puedes, que es de hecho lo que yo hago. Yo en mi tarjeta tengo desactivados los acelerómetros porque yo solo vuelo en acro, pero como tú quieres volar de pronto en estabilizado o algo así, le tienes que dejar los acelerómetros activados. Pero en el momento que ya solo quieras volar en acro y que solamente quieras usar ese modo de vuelo, pues le puedes desactivar los acelerómetros porque ya no se van a necesitar, y de pronto esto se puede subir aquí a 4 y te va a quedar un poquito más rápido el procesador de la tarjeta. Bueno, aquí abajo ya todo lo podemos dejar como está. Creo que ya tenemos configurado todo aquí en esta pestaña. Entonces salvar y reiniciar. Bueno, vamos a ir al failsafe. En esta opción esto es muy importante porque lo que tenemos que hacer es que el dron caiga aquí como está seleccionado. Entonces si ves, está activado el failsafe stage 2, y en failsafe stage 2 le estamos diciendo que caiga al piso. Eso significa que apague motores en cuanto pierda la señal del radio. Eso es muy importante para que no vayamos a porrear a nadie, ni el dron se nos vaya a volar y vaya a caer por allá bien lejos donde no sepamos dónde. Entonces una vez tengamos seleccionado esto, nuevamente salvar y reiniciar, y de aquí nos vamos a saltar a la pestaña de receptor. En la pestaña de receptor entonces ya vamos a tener que conectar la batería en el dron y vamos a prender el radio. Una vez el radio está prendido ya podemos ver que todo se esté moviendo como debe ser. Tenemos que verificar que todos los sticks cuando estén centrados estén en 1500 o muy cerquita de 1500, que en el mínimo estén en 1000 y que en el máximo estén en 2000. Entonces una vez verificado eso, ya sabemos que nuestro receptor está trabajando correctamente. También tenemos que mirar qué switches son los auxiliares que vamos a estar utilizando.
En este caso yo voy a utilizar el auxiliar 2, un switch de 2 posiciones para armar y desarmar el dron, y en el auxiliar 1 un switch de 3 posiciones para seleccionar los modos de vuelo. Es lo único que se va a utilizar. Bueno, entonces otra cosa es que también te tenés que fijar si cuando vos soltás, mueves una de las palancas del radio y la soltás, siempre llega a 1500 o de pronto se queda en 1501, 1502. Eso es muy importante. Y según ese numerito que varíe, por ejemplo, mira que aquí más o menos nos está variando entre 1499, 1501, 1502. Entonces le vamos a poner un deadband. ¿Qué significa? Para que esa variacióncita pequeñita el dron no nos la tome como una orden que le estamos dando, sino como que es una variación de los sticks o de las palancas del control, y que él no la tome como una orden. Entonces le vamos a poner un deadband de 3 para que cuando movamos y de pronto se nos quede en 1501, entonces él no va a tomar ese 1 como una orden, sino que él va a tomar solo las órdenes que superan 3. ¿Sí? No sé si me explico. Y en el yaw deadband le vamos a poner 5, y esto es porque como nosotros estamos moviendo el acelerador constantemente, cuando movemos el acelerador, como está en la misma palanca del yaw, entonces que mientras movamos el acelerador no nos tome esas pequeñas vibraciones que hacemos en el yaw como órdenes. Entonces para eso son estos deadband. El resto lo vamos a dejar como está y le vamos a dar salvar. Ahora vamos a configurar entonces los modos de vuelo. En los modos de vuelo, como te dije, ya tengo el auxiliar 1, que es un switch de 3 posiciones para los modos de vuelo, y el auxiliar 2, que es un switch de 2 posiciones para armar el dron. Entonces en el ARM, que es para armar el dron, le vamos a dar adicionar rango, le vamos a poner por aquí atrás y lo vamos a poner con el auxiliar 2, que es el switch que yo tengo para eso. Si ves que aquí ya se me mueve la cosita amarilla, con el switch 2, y entonces que cuando esté aquí en este rango se me arme el dron. Y luego vamos a seleccionar los modos de vuelo, que es lo que voy a cambiar con el auxiliar 1. Entonces el primer modo de vuelo va a ser el angle, que es el modo estabilizado. Entonces lo voy a poner aquí de primerito. Ese va a ser con el auxiliar 1. El segundo modo de vuelo va a ser el horizon, que lo voy a poner aquí en la mitad, que si ves cuando está en la primera posición está ahí, en la segunda posición está acá y en la tercera posición acá. Y en la tercera posición le vamos a poner el air mode, que es es un modo para el modo acrobático. Bueno, aquí quiero aclarar que el modo Air Mode no es el modo acro, o sea, el Air Mode no significa acro. Si ustedes dejan el tercer modo sin nada, él automáticamente va a tomar el modo acro, o sea, la tarjeta está en modo acro por defecto si no hay ningún otro modo activado. O sea, si el horizon y el angle no están activados, por defecto la tarjeta está en acro. Ahora el Air Mode sirve para que los PIDs sigan trabajando cuando tienen el acelerador en cero. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando están haciendo un truco en el aire y aceleran al máximo para que el dron suba, y luego cortan el acelerador completamente para que el dron quede como flotando en el aire, el Air Mode lo que hace es que hace que los PIDs sigan trabajando en ese momento y mantengan el dron en su posición, así el acelerador esté en cero, y que ustedes puedan seguir haciendo rolls y puedan seguir haciendo flips, así el acelerador lo tengan en cero. Entonces para eso sirve el Air Mode, pero no significa que el modo Air Mode sea el modo acro. Entonces ahí estamos, el modo 1, modo 2, modo 3. Entonces si le doy salvar, ahí estoy armado, estoy desarmado. Entonces con este switch armo y desarmo, y con este otro selecciono entre angle, horizon y el Air Mode, ¿sí? Entonces ahí ya nos están funcionando los modos de vuelo y armar y desarmar. Entonces ya ahí ya nos quedan listos los switch y los modos de vuelo. Otra cosa que vamos a hacer entonces es ya ir al CLI. En el CLI lo que vamos a configurar son dos comandos. ¿Por qué? Porque por defecto el Betaflight viene para el min check y el max check, que son los comandos que vamos a configurar. Nos vienen entre 1100 y 1900, ¿sí? Y como este radio, el radio que tú tienes o el que nosotros tenemos, trabaja entre 1000 y 2000, entonces lo que vamos a hacer es que 1100 y 1900 está muy lejos de ese 1000 y 2000 entre los que trabaja el radio de nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlos mucho más cerquita.
El min check y el max check siempre tienen que estar dentro del rango de trabajo del radio, pero el min check tiene que ser un poquito más del mínimo del radio y el max check tiene que ser un poquito menos del máximo del radio. ¿Cómo así? Si el radio va entre 1000 y 2000, entonces el min check y el max check no pueden ser 1000 y 2000. Tiene que ser el min check un poquito más de 1000 y el max check un poquito menos de 2000. Entonces los vamos a poner entre 1010 y 1980, más o menos 1990. Entonces lo que va a hacer aquí es set min check igual a 1010 y set max check igual a 1990, y luego le doy get check para que me muestre esos dos comandos y verificar que efectivamente ya quedó el min check en 1010 y el max check en 1990. Listo. Entonces ya aquí, una vez verificamos eso, le damos save para que nos guarde los cambios. Ya nos reinicia el dron. Entonces una vez ya tenemos esto configurado que te acabo de mostrar, solamente queda calibrar los ESC y los motores para venir y cambiar este valor de aquí que te dije que nos había quedado pendiente. Pero eso ya lo hacemos con el Biel Heli Suite. Entonces desconectamos acá, nos salimos y vamos a abrir el Biel Heli Suite, que yo lo tengo por aquí. Entonces abrimos el Biel Heli Suite. Para que el Biel Heli Suite funcione, tenés que tener la batería del dron conectada. Entonces aquí de nuevo seleccionamos el puerto COM, que es donde sabemos que está conectada nuestra tarjeta, que sabemos que es el COM5 Silicon Labs, esa es la tarjetica controladora de nosotros. Entonces ya una vez tenemos el puerto COM que es, le damos en conectar. Entonces él ahí ya nos conecta, nos dice que tenemos un setup de múltiples ESC y le vamos a dar read setup para que nos lea las ESCs que tenemos. Entonces él efectivamente nos lee que tenemos 4, nos lee el tipo de software que tenemos la versión 16.2 multishot, que es el Biel Heli S, y nos dice que tenemos 4, nos dice toda la información sobre las ESCs. Le damos OK y ya nos trae a la pantalla donde tenemos los parámetros que podemos modificar de cada una de las ESCs. ¿Sí? Él aquí nos dice que son Biel Heli S 16.2 y tenemos la ESC del 1 al 4. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos primero cambiar el sentido de giro de las ESCs del motor 2 y del motor 3 que están girando para el lado que no es. Pues en este momento sí están girando para el lado que es, pero porque yo ya las había cambiado. Pero haciendo esto desde cero, tendrías que cambiar la dirección del motor 2 y la dirección del motor 3. ¿Cómo haces eso? Muy fácil. Le das clic derecho al motor 2 y aquí en la dirección del motor yo ya lo tengo reversado, pero normalmente estaría aquí en normal. Entonces lo que harías sería ponerlo en reverse y le das escribir setup. Entonces aquí me dice que no tiene nada que escribir porque ya está como está, pero si no te diría que listo, que la inscripción ha sido exitosa. Le das OK. Entonces vamos a la ESC 3 y hacemos exactamente lo mismo. Estaría aquí en normal, la ponemos en reverse y le damos write setup y tenemos ya reversada la dirección de los dos motores que necesitamos. Luego vamos a calibrar las ESCs y para calibrar las ESCs vamos aquí a la pestaña de motores. Aquí en la pestaña de motores lo que hacemos es que le damos que entiendo los riesgos, que tengo las propelas removidas y todas las cosas que eso implica. Tenemos que estar seguro de nuevo que estamos en el puerto COM que es, y le vamos a dar aquí calibrar ESCs. Le vamos a dar que el mínimo entre 1000 y 2000, que es lo que está trabajando el dron de nosotros en el Betaflight, y le vamos a dar OK. Él nos va a decir que desconecte las ESCs y que le dé clic a OK para continuar. Entonces desconectamos la batería, le doy clic a OK, le vuelvo a conectar, me dice que conecte la batería nuevamente y que le clic en OK. Entonces conecto la batería y le doy clic en OK y él me va a calibrar todos los motores y todas las ESCs.
Una vez termina el procedimiento de calibración, entonces lo que voy a hacer es mirar el mínimo valor en que las IESIs funcionan para colocar ese minimum throttle en el Betaflight. Entonces le doy clic aquí al master y con las flechitas empiezo a subir uno por uno hasta que todas las IESIs giren establemente. En 20 más o menos ya empiezan a girar establemente. En 25 giran súper bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner ese minimum throttle en 1025, que es el mínimo valor de aceleración que las IESIs necesitan para girar los motores establemente. Una vez ya verifico este valor, entonces ya terminé todo lo que tenía que hacer aquí en el VLHeli Suite. Ya me puedo cerrar aquí y me voy para el Betaflight nuevamente. En el Betaflight le doy conectar, me vengo para configuración y aquí en el minimum throttle coloco entonces el valor de 1025, que es el valor que los IESIs necesitan para que el mínimo valor que los IESIs necesitan para que los motores giren bien establemente. Entonces, una vez tengo esto ya configurado, le doy salvar y reiniciar y hemos terminado la configuración del dron. Eso es todo lo que yo configuro, eso es todo lo que yo hago. El dron está completamente listo para volar ahora, Néstor. Entonces espero que este videito te sirva y espero que no haya quedado muy largo y como que muy aburridor de ver. Saludos, chao.